Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener un nuevo estudio bíblico, como todos los días. Estamos a miércoles 20 de septiembre, año 2023. Y hoy volvemos a personajes de la Biblia y vamos a comenzar un personaje. Lo último que estuvimos viendo fue acerca de Jonás, un personaje del Antiguo Testamento, así que nos toca uno del Nuevo Testamento. Y bueno, os voy a dar alguna pista, a ver si alguno lo adivina. Es un personaje que sobre todo sabemos algunas cosas de él porque aparece en Hechos de los Apóstoles, era compañero del apóstol Pablo, no es uno de los más famosos de la Biblia, así como puede ser Pablo, Pedro, Juan, pero es un hombre del que vamos a aprender muchas cosas. A ver si alguien lo acierta. No sé si le podemos dar un premio a quien lo acierte o no, no sé, pero a ver si alguien lo acierta. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que nos guíe. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que tú nos guíes en este estudio que vamos a hacer ahora. Abrimos tu palabra con propósito, queremos escuchar tu voz. Estamos en tus manos y descansamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro papá, eres nuestro Dios, y tú estás tratando con nuestra vida. Queremos servirte, queremos ser útiles en tus manos. Tú nos has encomendado una misión y queremos cumplirla. Así que ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ese alimento diario necesario. Danos sabiduría para poder explicarla y también para entenderla, recibirla, y valentía para ponerla por obra. Bendice a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como hemos dicho, personajes de la Biblia, un personaje nuevo del Nuevo Testamento, compañero de Pablo. A ver si alguien sabe a quién nos estamos refiriendo, a ver si alguien adivina. No sé si alguien lo va a adivinar. Pero si quieres me puedes ir acompañando a Primera de Tesalonicenses, porque ahí es donde vamos a, a sacar el nombre del personaje que vamos a estudiar hoy. Y mientras lo vais buscando y os vais preparando, pues voy a mirar en el chat en directo, que por ahí hay hermanos que han escrito y algunos están respondiendo a la pregunta a ver si es el personaje. Manuela Solís, buenas tardes, Pastor Víctor, que el Señor Jesucristo lo bendiga y lo fortalezca día a día, bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús. Rosario y Paco estarán por ahí, los dos supongo, dice un saludo a todos mis hermanos en Cristo y un abrazo para nuestro pastor. Benito Merideño dice buenas noches a todos mis hermanos. Beatriz dice buenas noches querido pastor y queridos hermanos, Dios los siga bendiciendo y nos ayude a guardar su palabra en nuestros corazones para siempre. Un abrazo, os amo en el Señor. También, ¿quién más ha escrito? A ver, sí, Ana Rita. Muchas bendiciones para todos, el Señor en el control de todo. Y Juan Bermudo ha respondido Bernabé y Belén ha respondido Silas. ¿Y quién más escribió por aquí? Juan ha escrito Bernabé antes ni de saludar, o sea, ya ha ido directamente a ver si adivinaba el personaje. A ver, ¿quién lo habrá adivinado? O ninguno, o es otro, no sé, a ver. Chalicatu, buenas noches a todos. Ahora sí, Juan, saluda, hola, mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, bendiciones para todos y un gran abrazo para todos. Y esos son los mensajes que hay hasta ahora. Bien, pues de los dos nombres que se han dado, no sé si alguien más quiere escribir algo, está a tiempo para optar al premio. Juan ha dicho Bernabé y Belén ha dicho Silas. Bueno, pues vamos a hablar de Silvano. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a todos vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que he acertado Belén porque Silas
es la forma corta, la contracción de Silvano, Silas. No sé si cuando ha entrado a traerme la infusión lo ha visto aquí mis notas o lo ha acertado de verdad. No, que seguramente lo habrá acertado, ¿no? No creo que se haya puesto ahí a mirar las notas. Bien, pues vamos a hablar de Silas. Es un personaje conocido, pero no es de los más conocidos del Nuevo Testamento o de la Biblia. A veces en esta serie de personajes de la Biblia estamos viendo así algunos muy relevantes, ¿no? Abraham, David, Pablo, pero no, o sea, estamos viendo todo tipo de personajes. Hemos visto no de los más grandes profetas, sino que hemos visto algunos como Jonás. Hemos visto no de los jueces más importantes, sino algunos más que estaba por ahí como Sansón. Estamos viendo muchos personajes de la Escritura. No sé cuánto tiempo vamos a estar con esta serie, pero es una serie larga porque mira todos los personajes que hay en la Biblia. Y Belén dice que no ha visto las notas. Vale, entonces se la damos por buena. Le daré el premio luego. ¿Qué premio? No sé. Como está aquí en casa. Muy bien, pues ¿qué podemos aprender de Silas o de Silvano? Silvano es el nombre. Silas es la contracción de Silvano. Así que nos vamos a referir a él como Silas, seguramente que es el nombre que más aparece ahí por Hechos. ¿Y qué sabemos de Silas? Bien, pues como hemos hecho con todos los demás personajes que hemos estado estudiando, vamos a ir viendo algunos puntos. Tú dices, bueno, Silas no es demasiado conocido. ¿Cuántos puntos podemos ver en Silas? Bien, no voy a pediros que a ver si lo adivinéis porque no vamos a estar toda la noche de concurso, pero vamos a ver 7 puntos. Así que fíjate, hay información y hay enseñanza. Vamos a estar aprendiendo bastantes cosas de este personaje de la Biblia. Y lo primero que vamos a ver es que era un hombre principal. Bien. Hemos leído en Primera de Tesalonicenses 1:1. Es interesante que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, Timoteo ya sabemos que aparece en varias cartas, así Pablo y Timoteo, pero es interesante que también menciona a Silvano. Nosotros sabemos que el autor de la carta a los tesalonicenses es Pablo. Pero ¿por qué dice Pablo, Silvano y Timoteo? Bueno, pues porque Pablo fue un hombre increíble y un apóstol de Dios, pero no le vamos a echar más flores que para que no se lo crea, ¿no? Bueno, ya está con el Señor, así que no se lo va a creer. Pero la verdad es que era un hombre humilde, era un hombre que, bueno, de los más importantes de la Biblia, de la historia del cristianismo. Hay hombres muy importantes por lo que representaron, lo que Dios hizo en sus vidas. Moisés, Abraham, pero si me preguntaseis el personaje de la Biblia que más ha resaltado por su carácter, por su amor a Dios, por su pasión de predicar la palabra, creo que no dudaría en decirte Pablo, el apóstol Pablo. Porque desde que conoció a Jesús se entregó 100% a la predicación de Jesucristo, de su palabra, del Evangelio. Y bueno, es uno de los autores que más ha escrito. No vamos a decir el que más porque David le supera, ya que escribió muchos más salmos, capítulos completos. Y en extensión, no sé, tendríamos... Mira, ahora mismo nunca me lo había planteado, ¿ves? ¿Cuántos capítulos debió escribir? No, sí, que gana David porque las cartas de Pablo no son tan largas y de David estamos hablando de más de 70 salmos. Bueno. Pero es uno de los escritores más, no extensos, pero sí más importantes por la doctrina, por el mensaje que él escribe, fundamental, lo utilizó el Señor fundamental para enseñarnos a la Iglesia. ¿Por qué dice Silvano y Timoteo? Bueno, porque Pablo no solía trabajar solo. Siempre que podía, trabajaba con un equipo. Eso es Iglesia. Aquí Pablo menciona a los hombres con los que estaba trabajando en ese momento en el que él escribe la carta a los tesalonicenses. Y eso pues nos dice mucho de Pablo. Como os digo, nos enseña
que Pablo no era un hombre que andaba por ahí por libre. Dios lo llamó para una misión especial, pero él se sentía parte de la iglesia y él quería estar ahí participando con sus hermanos. Por eso siempre colaboraba con alguien, tenía colaboradores, siempre había un equipo a su alrededor. Muy bien, bienvenida Verónica, me parece que es la primera vez que escribes, ¿no? Por ahí. Dice, hermanas de Manel, David y míos. Bueno, amén, bendiciones, hermanas de Manel, David y míos. Ah, no, Vero sí que ha estado ya por aquí, ¿no? Sí. Las bendiciones, lo de hermanas, ¿qué es? Hermanas de Manel, David y míos, ahí me ha despistado. Vero y Manel, bienvenidos. Que ahí nos vamos viendo. Bien, Silvano, también conocido como Silas, era por lo tanto un compañero experimentado de Pablo, conocido desde hace un buen tiempo, viajó con Pablo en su segundo viaje misionero, ahí vamos a estar aprendiendo cosas. Bien, primer punto, era un hombre principal, así que nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Bendiciones, hermanos. Vale, ahora entiendo el mensaje. Es que a veces me escribís unos mensajes que son como jeroglíficos, hay que interpretarlos. Y lo de hermanas me despisto, me pensaba que es que estaba escribiendo a algunas hermanas de Vero y de Manel, digo, hermanas, pero después leyendo mejor el mensaje, digo, me parece que no está claro por aquí. Bendiciones hermanos, quería decir, ¿no? Vale. Vero y Manel, bienvenidos. Y el pequeñito que está por ahí, aunque escuche no se entera mucho porque está todavía bien pequeñito, pero bueno, ya hay que instruirle, ¿eh? Desde pequeño se instruye al niño en sus caminos. Muy bien, y vamos a leer en Hechos, capítulo 15, hemos dicho, versículo 22. Hechos 15, 22. Perdonad, a ver, no le des importancia. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Y mira lo que dice ahí, varones principales entre los hermanos. Bien, eligieron a Silas entre otros hermanos y la elección fue unánime. Se pareció bien a quién, a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Menciona varios nombres, pero nosotros estamos estudiando a Silas, así que nos vamos a centrar ahí. O sea, todos los hermanos estuvieron de acuerdo en enviar como misionero, entre otros, un grupo escogido era, pero entre otros, dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, o sea, los escogieron para enviarlos. Y es interesante que cuando se va a escoger a alguien en la iglesia para una misión o para un ministerio determinado, que la elección sea unánime. Digo que es interesante desde nuestra perspectiva y en nuestros tiempos, porque a veces en la iglesia hoy cuesta ponerse todos de acuerdo y eso indica que algo falla. Cuando dicen Hechos de los Apóstoles que la multitud de los que habrían creído eran de un mismo sentir, eso a alguno le puede resultar extraño. Dice, ¿cómo puede ser que toda la multitud tenga un mismo sentir, ¿no? A veces cuesta ponerse de acuerdo en cosas sencillas, pues imagínate más en las más complejas, en las más difíciles. Cuando dice que todos estaban de acuerdo, o aquí escogen a unos hombres para enviarlos, y todos, nota, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, y toda la iglesia, dice, con toda la iglesia, todos estaban unánimes, sí, tenemos que enviar a Judas, tenemos que enviar a Silas, tenemos que enviar a estos hermanos. Lo tenían clarísimo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Te lo tengo que decir o ya lo sabes? Del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, los hermanos van a una. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor es quien edifica, quien obra en su iglesia. Entonces cuando el Señor
quiere hacer cosas, quiere tomar decisiones. Cuando nosotros tenemos que hacer algo en la iglesia, nuestra dependencia del Señor tiene que ser total, absoluta. Tenemos que tener esa dependencia de Dios total, en las decisiones más importantes y en las decisiones que parece que no son tan importantes. Porque tenemos que entender que la obra que manejamos entre manos no es nuestra. Esto no es una obra de hombres. Así que no la podemos edificar con la sabiduría de los hombres. Necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando ellos decidieron escoger a estos hombres para enviarlos con esa misión de ir por las iglesias, para informar a todos los creyentes de la decisión que se había tomado respecto a los gentiles, era un tema importante, no dudaron en escoger a estos dos. Mira, a veces en la iglesia tenemos que tomar decisiones y se establecen grandes debates. Yo estoy feliz, yo estoy contento porque en la iglesia que pastoreo hay una buena unidad, hay una buena sintonía. Estamos en tono, vamos ahí, adelante. Nuestra iglesia tiene un consejo de ancianos y también hay diáconos. Entonces está el pastor, hay unos ancianos y hay unos diáconos. Así se establece más o menos el gobierno de la iglesia. Y a día de hoy te puedo decir que la sintonía es muy buena. Estamos realmente unánimes, yendo en una dirección, hay una base de respeto, hay un orden en cuanto a esa forma de gobierno y normalmente, cuando surgen temas no hay que debatir demasiado, rápidamente se llega a un consenso, se llega a una unidad, porque estamos en el Señor. Pero no siempre en las iglesias, en la iglesia en la que yo he pastoreado no siempre ha sido así. Si miro atrás con los años, puedo recordar que hubo alguna persona que estaba en la iglesia. Yo sé que muchos pastores saben de qué estoy hablando. Hay personas en las iglesias que siempre hay algo que lo ven mal, siempre tienen ganas de discutir, siempre tienen que debatir, siempre se oponen a las cosas, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues porque ahí falla la guía del Espíritu Santo. Cuando los hermanos están a una, cuando no hay un afán de protagonismo, cuando no hay nadie que sea más sabio que nadie, cuando dejamos, en definitiva, cuando dejamos que sea el Señor el que gobierne, nosotros solo somos instrumentos en sus manos. En la iglesia las cosas tienen que fluir, todo tiene que fluir. No podemos estar ahí complicándonos con cosas complejas, dándole vueltas a cosas que no tienen mucha trascendencia. Tenemos que pensar en lo que realmente es importante. Hoy estaba conversando con mi hija Raquel, estábamos ahí hablando de cosas de la Biblia y en la conversación surgió el hecho de que ¿qué pasa cuando los gabaonitas engañaron a Josué y al pueblo? Y entonces pues estábamos ahí hablando sobre esto, porque claro, a veces surgen interrogantes, ¿no? Sí, pero ellos fueron engañados, ¿qué culpa tenían de haber sido engañados? Los gabaonitas llegaron disfrazados, Dios les había dicho no hagáis pacto con ningún pueblo de los cananeos. Y los gabaonitas, muy listos, como sabían que Israel no iba a hacer pacto con ninguno de los de Canaán, y estaban viendo que los israelitas iban ganando y venciendo y conquistando, dijeron, oye, nos interesa ser amigos de estos. Pero alguien dijo, oh, sí, no, pero no van a querer ser nuestros amigos porque ellos dicen que su Dios les ha dicho que no hagan pacto con los cananeos. Y entonces, pues qué astutos, dijeron, así dice allí la Biblia, la astucia de ellos, ¿no? De los gabaonitas. Entonces ellos dijeron, pues mira, nos vamos a disfrazar, les vamos a decir que no somos cananeos. Y se disfrazaron, se pusieron ropas desgastadas, el calzado desgastado, y en sus mochilas pusieron pan duro, enmohecido, y bueno, todo así como que aparentaba que llevaban mucho tiempo de viaje. Y llegaron allí donde estaban los israelitas y les dijeron, venimos de muy lejos y queremos hacer alianza con vosotros. Y ahí Josué y el pueblo preguntaron, no lo veían claro, tenían dudas.
porque dijeron, ¿cómo sabemos que venís de muy lejos? ¿Y si sois de aquí de Canaán y nos estáis tratando de engañar? No, no, mira nuestro calzado, estaba nuevo cuando salimos, y nuestras ropas, y mira, pusimos el pan recién horneado en nuestros macutos, ahí, mira cómo está ahora, duro, enmohecido. Y Josué y el pueblo dijeron, sí, es verdad, podemos hacer alianza con ellos. Hicieron alianza con ellos. Y entonces Dios los reprendió, porque resulta que no eran de muy lejos, eran cananeos, no estaban tan lejos, les engañaron. Y alguno dirá, ¿y qué culpa tenía Josué y el pueblo? Fueron engañados, a cualquiera nos habrían engañado. Bien, ¿por qué Dios les reprendió? Porque Dios le dijo, no me consultasteis a mí. Entonces, tenemos que consultar a Dios en todos los asuntos importantes. La Iglesia es suya. No tomamos decisiones a la ligera y por nuestra cuenta. Te aseguro que como pastor desde hace ya muchos años siento todos los días un gran temor delante de Dios, siento la carga, y a veces es una carga pesada, de pastorear una iglesia, de la responsabilidad de ponerme al frente de un auditorio, de esta plataforma y predicaros y enseñaros la palabra. Siento gran temor y responsabilidad porque soy consciente que esto no es una actividad humana, esto es la obra de Dios, y no puedo hacerla como a mí me parezca. No, porque Dios me va a demandar, me va a exigir cuentas. Entonces tengo una gran responsabilidad. Todos la tenemos, pero cuanta más responsabilidad te dé Dios, más te va a exigir responsabilidad y cuentas. Entonces tengo que saber delante de Dios que cuando yo tomo decisiones no es a mi capricho. Cuando como iglesia vamos a tomar una decisión no lo hacemos así a la ligera, sino que tiene que haber un sentimiento, tiene que haber algo que realmente nos está dirigiendo a escuchar la voz de Dios y saber que las decisiones que estamos tomando vienen de Él. Evidentemente, buscar la voluntad de Dios, tú tienes que consultar a Dios así en cosas importantes. Por ejemplo, dicen, ¿qué camisa me pongo hoy? No te pones ahí de rodillas a orar, Señor, revélame qué camisa me tengo que poner, porque algunas de las hermanas que estáis por ahí conectadas y que tenéis ahí el armario bien surtido de vuestras ropitas y todo esto, ahí está, a ver las últimas que han escrito, Vero, Isabel, Dolores. Y cuando abrís el armario, si tenéis que ya a veces cuesta, ¿no?, decidiros qué os tenéis que poner. Ay, tengo que ir al culto el domingo, ¿qué me pongo? ¿Y qué me pongo? No tengo nada que ponerme, y tienes allí el armario repleto, ¿no? Bien, ahora imagínate que aún tuvieses que buscar la voluntad de Dios para eso. Señor, ¿cuál es tu voluntad? La camisa azul, la camisa, por favor, revélame cuál es. No, tú tomas las decisiones en eso. En el día a día tomamos decisiones y estamos tranquilos porque confiamos que aún en las decisiones más sencillas el Señor nos guía, porque nuestra vida está en sus manos. Pero hay decisiones importantes. En la iglesia se toman decisiones importantes. Entonces tiene que haber unanimidad. La iglesia no es una democracia. En una democracia se propone algo y el pueblo vota, y la mayoría son los que van a desarrollar su idea. Por ejemplo, se hace una votación y 51 votan que sí, 49 votan que no. Ganan los que han votado que sí porque son mayoría, son 51 contra 49. Pero en la iglesia eso no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque 51 contra 49. La pregunta sería, ¿y dónde está la dirección del Espíritu Santo en eso? Entonces, en la iglesia debe haber unanimidad. ¿Por qué? Porque no son los hombres los que votan y deciden. Los hombres tienen que ser guiados por Dios. Y si Dios ya tiene una idea, todos tenemos que ser sensibles a saber cuál es la idea de Dios. Por eso cuando eligen aquí a estos hombres para enviarlos, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, decidieron, estaban convencidos que tenemos que enviar a estos dos hermanos. No hubo discusión. En muchas iglesias hoy en día, madre mía, lo que iba a costar decidir eso. Unos dirían, no, yo no estoy de acuerdo porque
Barsabás, yo creo que no está capacitado para esto, porque no sé qué, y otro por allí yo diría, pero yo tengo otra propuesta, ninguno de estos yo creo que tendría que ir porque no, Silas no, porque unas discusiones. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque estamos viendo las cosas desde nuestra propia perspectiva. Yo, en mi conocimiento, en mi sabiduría, yo decido. Claro, tú dirás, pero no siempre va a ser así de fácil, unanimidad total. Claro, pero la causa, el efecto es ese, que no hay unanimidad, pero ¿cuál es la causa? Falta de temor de Dios, falta de llenura del Espíritu Santo, falta de deseo de darle a Él la honra, la gloria, el honor, de no ser egoístas, de ver todo a través de los ojos de Dios. Entonces no debería haber problema, pero a veces los hay. Dios le dijo a Josué, porque no me consultasteis a mí. Si tú le consultas a Dios, Dios te va a responder. Dirás, pero no oímos la voz audible de Dios como en los días de Josué, ¿y cómo sabremos que Dios nos está guiando? Temor de Dios, humildad, sensibilidad a sus cosas. Mira, como te he dicho, hace muchos años que soy pastor y hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Nunca dejé de aprender y no creo que deje de aprender hasta el día que me vaya con el Señor. Y te puedo decir que es real que Dios nos guía. Tú pon las cosas en sus manos y te vas a dar cuenta cómo Dios obra. Confía en Él. Dice un salmo, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Y eso se cumple, te lo aseguro, 100%. Dios cierra puertas. Cuando tú le dijiste, Señor, esto está en tus manos, guíame. Y tú oras, no te precipites, piénsalo. Tenemos que esperar las decisiones de la Iglesia, que los hermanos lo veamos, lo tengamos claro todo, que realmente sea Dios quien guía. Alguno dirá, bueno, pero ¿qué pasa cuando en la Iglesia algunos son inmaduros, algunos no están buscando la voluntad de Dios y se oponen a algo? En cualquier caso hay que buscar la unanimidad. No, como os he dicho, la Iglesia no es una democracia. Muchas iglesias, en los estatutos de la Iglesia puede aparecer que somos iglesia asamblearia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una iglesia que las decisiones las toma mediante votación. Pero eso está en el papel y eso es delante a la autoridad. Nosotros como entidad religiosa tenemos que tener unos estatutos delante del gobierno. Pero a efectos prácticos eso no funciona, porque ahí los estatutos te van a decir que, por ejemplo, si se tiene que tomar una decisión es importante, pues tiene que ser la mayoría, 50+1. O según qué decisión, si es más trascendente, tiene que haber una mayoría de un 70% de los votos y cosas así. Pero los números a veces en la Biblia no funcionan de esa manera. Ahora imagínate que ocurrió, ¿no? O sea, cuando ellos salen de Egipto y Dios los quiere introducir en la tierra de Canaán, ¿qué pasó allí? Se hizo una votación. ¿Y quién ganó? La mayoría. Fíjate. ¿Y tenían razón? No, estaban equivocados. O sea, ellos salen de Egipto, llegan a las puertas de Canaán, Moisés envía 12 espías, entre ellos Josué y Caleb, y vienen con el informe. 10 de los 12 vienen angustiados, preocupados, desesperados. No, esa tierra es peligrosísima. Dice, es una tierra que traga a sus moradores. Dice que hay gigantes en esa tierra. Los cananeos nos veían como insectos, como langostas, como saltamontes. Nos veían y así nos sentíamos nosotros. Pero Josué y Caleb vienen diciendo, no, esa tierra es buena, es una tierra que fluye leche y miel, es la tierra que Dios nos quiere dar. 10 contra 2 en el informe. Pero ahora el pueblo es quien tiene que votar. ¿Y qué votó el pueblo? No queremos entrar a la tierra de Canaán. Hicieron caso de la mayoría. Así que tenemos una votación de, por un lado, salieron como 2,5 millones de votos en contra, no queremos entrar, y a favor, que conozcamos unos 3 o 4 votos a favor. Moisés, Josué, Caleb y a lo mejor Aarón, María, no sé, porque ahí no se menciona. ¿Quién tenía razón? ¿La mayoría? No.
la minoría. Pero en esa elección la mayoría ganó. Así que ¿qué pasó? Se quedaron en el desierto 40 años. Pero tú vas a ver que no siempre las mayorías tuvieron razón. De hecho, casi nunca en la Biblia las mayorías tuvieron razón. Pero el Señor es el Señor de la obra. Dios es el dueño de su obra. Jesús es el dueño de la iglesia. Él dijo, yo la edificaré. Y mi confianza es que a pesar de las personas, Él siempre va a hacer su voluntad en la iglesia. Si hace falta, echará uno para un lado y quitará al otro para otro. Porque a veces algunos se ofuscan y quieren ir en una dirección que es la contraria a la que Dios quiere. Y si esta iglesia es de Dios, Dios va a obrar. Y Dios va a tomar el control, porque la iglesia es suya. Entonces, por eso la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos han de dar cuenta de vuestras almas. Y tú dices, pero ¿y si el pastor se equivoca? ¿Y si el pastor es humano? Sí, pero es que por encima del pastor está Cristo, que tiene el control. O sea, tu misión es obedece al pastor. Eso es lo que tienes que hacer. Pero hermanos, soy pastor. ¿Quieres que te sea sincero? ¿Que te abra el corazón? ¿Cuántas veces el pastor siente, cuántas veces siento que eso es teoría? Que la gente no está para obedecerte. Tú sugieres cosas y a veces ni te atreves a decir, vamos a hacer esto. O le dices a alguien, mira, tienes que hacer así. Porque no te obedecen. Y no son conscientes los hermanos que cuando no te obedecen no te están desobedeciendo a ti, están desobedeciendo a Dios. Porque tú no estás actuando en tu nombre, estás actuando en el nombre del Señor. Y si te equivocas, Dios tratará contigo. Pero la misión de la oveja es seguir al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor se está rompiendo la cabeza y está tratando de sufrir y está tratando de guiar en aquello que es la voluntad de Dios. Y yo sé que no todos los pastores son iguales. Pero por eso digo, confía. La iglesia, si es de Cristo, Cristo es el que va a tomar el control. Cristo pone ministerios y Cristo trata con sus hombres y mujeres que ha puesto al frente. Si el pastor se tuerce, Dios ya va a tratar con él. No te preocupes. Esto es como una empresa, ¿vale? En una empresa tú eres un operario. Y por encima tuyo hay diferentes responsables. Pero normalmente tú tratas con tu responsable inmediato. Y él a su vez tratará con el responsable que hay por encima suyo. Pero ¿a quién tienes que dar cuentas tú? A tu responsable. Él no es el dueño de la empresa, no es el CEO, no es el que está arriba de todo. Pero tú no tienes que ir a rendirle cuentas al director general. Tú rindes cuentas a tu encargado, a tu jefe, a aquel que está por encima de ti. Y tú dices, no, pero es que este no es el dueño de la... Sí, pero que la jerarquía en esa empresa se ha establecido de esa manera. Y si se equivoca mi jefe, bueno, pues ya se apañará. Él tiene que dar cuentas a su jefe. ¿Entiendes? O sea, si tú has hecho algo que es un error, pero lo hiciste porque obedeciste a tu jefe, la responsabilidad es suya, no tuya. Tú has hecho lo que te dijeron que hicieses. ¿Entiendes? Pero si tú no obedeces, no estás desobedeciendo estás desobedeciendo la jerarquía, la autoridad que está establecida en esa empresa. O sea, estás desobedeciendo al director general, porque él ha establecido que haya esa cadena de mando. Pero, hermanos, no todos los creyentes entienden lo que es la iglesia. Hace tiempo, porque recuerda que llevamos más de 3 años y medio dando un estudio diario cada día de la palabra de Dios, y recuerdo que hace tiempo, hace ya algunos años, dimos una serie de lo que es la iglesia. Y con el tiempo, no sé, todos evolucionamos nuestros pensamientos, como que Dios expande nuestra manera de ver las cosas, y creo que no tardaremos mucho en hacer otra vez alguna serie que tiene que ver con lo que es la iglesia, porque a veces perdemos de vista lo que es eso de la iglesia. Precisamente con Raquel esta mañana también estábamos hablando de Ananías y Zafira, ese matrimonio que en la iglesia mintieron al Espíritu Santo y por causa de su pecado cayeron fulminados, murieron instantáneamente. Y allí dice cuál fue su pecado. O sea, le mintieron a Pedro, a los creyentes. ¿Pero qué dijo Pedro?
No me habéis mentido a mí, habéis mentido al Espíritu Santo. Ellos estaban viendo a un hombre, Pedro, y Pedro no era perfecto. A Pedro lo tuvo que reprender Pablo por hipócrita. Pedro era un hombre como tú y como yo. Pero Pedro está haciéndose cargo de la obra de la iglesia, él está tratando con los asuntos de Dios. Y entonces Ananías y Zafira vienen allí con un asunto que parecía que no tenía mucha más trascendencia porque no era como un pecado muy grave. Habían vendido una heredad. Vamos a decir, vendieron una heredad por 50.000 euros. Y ellos vinieron y dijeron, mira, hemos vendido nuestra heredad y nos han pagado 25.000. Mintieron, porque les habían dado 50.000. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban donando 25.000 euros para la iglesia. ¡Qué bendición! ¡Cuánta generosidad! Pero resulta que por hacer eso murieron fulminados en ese instante los dos. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero si no es un pecado muy grave. Sí, pero ahí se dice, Pedro dijo, no me habéis mentido a mí, sino al Espíritu Santo. A veces, yo a veces me doy cuenta que hay hermanos que me mienten. Y yo no le doy mucha importancia porque me estén mintiendo a mí, pero sí que tengo temor de Dios y pienso, este hermano, esta hermana no es consciente de lo que está haciendo. ¿Y cómo le explicas? Me has mentido y... Sí, es que me están mirando a mí, están mirando a la persona y no se dan cuenta lo que yo represento. Yo no soy más que nadie, pero yo represento algo. Si Dios me ha puesto como pastor, Él me ha dado la autoridad y lo que yo digo, lo que yo oriento, lo que yo enseño, te repito hermano, con el mayor temor antes de decirle a nada a nadie, lo pienso, lo repienso, oro y cuando al final abro la boca es porque tengo un convencimiento de que esto es lo que Dios quiere. Y algunos me mienten y yo pienso, no, pero ¿por qué hace eso? Mira, gracias a Dios lo de Ananías y Zafira no es una regla porque si Dios tuviese que matar a todos los que mientan al Espíritu Santo, todos los que actúan hipócritamente, no quedábamos ni uno. A estas alturas ya las iglesias estaban vacías, desiertas, solo se oiría el aire pasar por las ventanas. Entonces, ¿por qué Ananías y Zafira murieron? Bueno, Dios conoce los corazones, cada circunstancia es especial en sí misma. Raquel me preguntó, ¿y Ananías y Zafira se salvaron o se condenaron? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con ese matrimonio? Bueno, en el texto no dice que se condenara. El texto nos habla de cuáles fueron las consecuencias de su pecado. Pero nos salvamos por fe. Si crees en Jesucristo te salvas. Y aun siendo cristiano puedes cometer pecados y esos pecados pueden tener graves consecuencias, pero eres salvo. No se dice en el texto de que ellos se condenaran. No dice lo contrario. Lo que dice que su pecado provocó esa situación. ¿Y por qué en ese caso y en otros no? No sabemos. Pero sí sabemos que si hubo más motivos o no, no sabemos. Pero un motivo es que este hecho dice que quedó para señalar a todos los creyentes, porque dice, y cayó gran temor en toda la congregación, en toda la iglesia. O sea, Dios permitió un hecho para que los creyentes abriesen los ojos y dijesen, oye, cuidado, tengamos cuidado, que la iglesia no es una actividad humana. Cuidado, que mentirle al pastor no es una broma. Tengamos cuidado, porque a veces creemos que la iglesia es un hobby, es una actividad más, como te apuntas al gimnasio, me voy con el club de amigos, tengo este hobby, hago aquello y hago lo otro. No, te has equivocado por completo si piensas que la iglesia es una actividad más en su vida. La iglesia debe ser tu vida y debe ser tu prioridad. Estamos estudiando ayer acerca del amor que tiene que haber entre nosotros los hermanos. Dios te lo está exigiendo, te está pidiendo que subas el nivel, no te quedes allí atrás. Entonces la iglesia abrió los ojos y dijeron, oye, cuidado, que tengo que mirar cómo actúo en la iglesia porque esto no es una broma. Hay un matrimonio que han muerto simplemente porque
ocultaron parte de la verdad. Estaban dando una ofrenda generosísima y se murieron porque mintieron al Espíritu Santo. Cuidado con lo que hacemos. Igualmente, cuando tenemos que tomar decisiones, esas decisiones tienen que buscar la voluntad de Dios. En la Iglesia, la última palabra siempre la tiene Dios, siempre. No es por votación, no es por lo que los hermanos digan. Yo me he encontrado, a veces, como os he dicho, que en una decisión con una trascendencia, no todos estaban de acuerdo en algo, ¿no? Y ha habido debate. Pero en esas situaciones, ¿sabes lo que yo hago? Pues doy un golpe en la mesa y digo, pues vamos a hacerlo así porque lo digo yo. No, los que me conocen saben que yo jamás haría eso. Pero sí que hago algo porque es la norma de mi vida. Yo cojo, abro la Biblia, la Escritura, y digo, bueno, la Biblia dice, así que tenemos que hacer porque la Biblia dice así. Y esa es la única forma. Ante una situación en la que hay división y hay conflicto y no sabemos qué hacer, ¿qué hay que hacer? Abrir la Escritura y decir, ¿qué dice la Biblia? Claro, no me digas que es que no nos ponemos de acuerdo de qué color pintar las paredes de la iglesia. Hermano, ese no es un tema trascendente. Ese no es un tema que tiene una trascendencia. Si la iglesia se pelean y discuten porque no saben de qué color pintar las paredes, entonces sí que tenemos un problema muy grave. Porque yo he cedido un montón de veces en cosas que no tenían más importancia. Cosas así de decoración, cosas... Está bien, así está bien. Claro, si alguien me dice, sí, vamos a pintar las paredes rojo vivo porque eso representa la sangre de Cristo, entonces a lo mejor sí que voy a decir, mira, no, rojo vivo no vamos a pintar las paredes. Por una cuestión práctica, ¿te imaginas la iglesia de rojo vivo todas las paredes? Bueno, no creo que esa opinión estuviese secundada por la mayoría, ni mucho menos, porque el rojo vivo así altera el estado de ánimo. O sea, iba a salir la gente estresadísima de una reunión, ¿no? Del culto, 2 horas allí metidos o 3 horas con las paredes al rojo vivo. Además que eso iba a parecer, yo que sé, un lugar de mala fama, ¿no? Ahí y tal. Entonces, bueno, hablamos de sentido común en algunas decisiones. Ahora, hay decisiones que sí son importantes. Y ahí siempre vamos a decir, ¿qué dice la Escritura? Estamos en Hechos, capítulo 15, y se han escogido a estos hombres, a Barsabás, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, y ha habido unanimidad. ¿Para qué los escogieron? Para enviarlos a los hermanos de toda la iglesia de Antioquía, de Siria, de Cilicia, con las instrucciones de lo que habían decidido en el primer concilio de la iglesia que está en los versículos anteriores. ¿Cuál era el problema ahí? Que los primeros cristianos eran judíos, normal, pero ahora hay muchos gentiles que se están convirtiendo, porque eso es lo que estaba profetizado, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero claro, para muchos judíos esto no está claro, porque ellos llevan generaciones, llevan siglos teniendo que cumplir con la ley, con las tradiciones. Todos los hombres tienen que estar circuncidados, si no, no podían ser parte del pueblo, etcétera, etcétera. Y ahora se están convirtiendo los gentiles y no tienen que hacer nada, ni circuncidarse, ni abstenerse de esto, ni guardar las fiestas, ni... Y entonces algunos judíos decían, no, eso no puede ser, no es de Dios. O sea, si un gentil se convierte, lo primero tiene que circuncidarse. Y entonces esto, que no era un asunto fácil, fue trasladado a toda la iglesia. Y ahí se reunieron los apóstoles, todos los ancianos, todos los hermanos con liderazgo, y la iglesia estaban todos reunidos, tratando este tema. Bien, ¿qué pasó ahí? Cada uno aportó su testimonio. Pedro contó lo que el Señor le había revelado acerca del tema de los gentiles, con Cornelio, con todo.
Pablo explicó cómo en su viaje con Bernabé habían estado predicando y contaron lo que veían que Dios estaba haciendo entre los gentiles, cómo recibían el Espíritu Santo igual que los demás sin tener que circuncidarse ni hacer nada, y todos estaban ahí hablando, discutiendo. Dice ahí que tenían una discusión y contienda no pequeña con estos judaizantes dentro de la iglesia, o sea que no era un tema fácil de resolver. Pero al final, ¿cómo concluyó todo? Pues abrieron la escritura. Y lo hizo Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Allí dice, Jacobo, el hermano de Jesús, era el pastor de la iglesia en Jerusalén y uno de los líderes de la iglesia. Dice, cuando ellos callaron, Hechos 15:13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Tenemos toda esta información. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ahí está la clave. Pedro ha explicado esto, Pablo ha explicado lo otro, pero ¿qué dicen las escrituras? Y entonces Jacobo dice, lo que han contado nuestros hermanos concuerda con lo que está escrito. Y coge y cita las escrituras. Él coge y dice, como está escrito las palabras de los profetas, y cita, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, no solo los judíos, el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces se resolvió el asunto como la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos tiene que dar la respuesta. Cuando nos cuesta llegar a una decisión, cuando nos cuesta decidir realmente, a ver, ¿dónde Dios nos está guiando? En decisiones importantes hay que abrir la Biblia. Pero no todos. ¿Qué crees? Que los judaizantes, que aquí no hubo unanimidad, porque no era la iglesia. La iglesia verdadera, todos estuvieron unánimes, porque dice lo que dice a continuación, es que nos ha parecido bien a todos nosotros, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, escoger a estos varones y enviarlos con estas instrucciones. Esta es la verdadera iglesia, apóstoles, ancianos y toda la iglesia. A los demás no los mencionan como si fueran iglesia, eran judaizantes que querían seguir en lo antiguo, en la ley. Estos son los religiosos, y en nuestras iglesias a veces tenemos muchos religiosos. Cuidado con dejar de hacer la voluntad de Dios para seguir una religión. Tenemos que tener el temor de Dios para tomar las decisiones correctas. A mí me han dicho hermanos con responsabilidad, Víctor, es que tú todo lo quieres arreglar con la Biblia. Me lo han dicho como un reproche. Y yo lo he recibido como un piropo, con orgullo y con honor. Que me acusen de querer encaminar mi vida y tomar las decisiones siempre bajo la autoridad de la Biblia, que me acusen de eso, es el mejor piropo que me puedan decir. Me quedé triste por quien me dijo eso, pero me quedé confortado en el Señor de que no me puedan acusar de otra cosa, sino de tratar de hacer todo lo que la Biblia dice. Y con temor y temblor, hermanos, nunca te creas ya autosuficiente. No seáis sabios en vuestra propia opinión, pero en la opinión de la Biblia sí, siempre. Vamos a defender lo que la Biblia dice por encima de todo. Aunque a veces como Moisés te tengas que quedar solo, porque en alguna ocasión Moisés estuvo solo. Hasta Aarón y María le dieron la espalda. Pero él buscaba a Dios y le decía, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Y Dios le dijo, Moisés, estate tranquilo,
porque no murmuran contra ti, lo hacen contra mí. ¿Por qué? Porque Dios es el que puso a Moisés al frente. No es lo que yo soy, es lo que represento. ¿Qué es una bandera? Un trozo de tela, ¿verdad? Tú te vas ahí a la tienda esta, al bazar chino que hay aquí cerca de casa, y puedes comprarte una bandera de España, de Cataluña, por 3 o 4 euros te compras una bandera, no una bañera, una bandera. Te compras una bandera, vale muy poco, es un trozo de tela, pero si tú te vas con esa bandera ahí delante del ayuntamiento y le pegas fuego a la bandera, la policía vendrá y te va a detener, te va a llevar preso. Pero si la bandera la he comprado yo, es mía, me ha costado 3 euros, es un trozo de trapo y la... No es el objeto en sí mismo, es lo que representa. La bandera representa la soberanía de un país. Si tú quemas una bandera públicamente, no es el objeto que estás quemando, es lo que representa. Entonces la autoridad te va a demandar responsabilidad y te van a llevar preso. El pastor no es lo que él es en sí mismo, es un hombre como cualquier otro, es lo que representa. Y hermanos, tenemos que buscar unanimidad en todas nuestras decisiones. Bueno, estamos viendo que Silas era un varón principal entre los hermanos. La iglesia lo reconocía como tal. Nosotros reconocemos los ministerios. Cristo es quien los nombra. La iglesia, ¿qué hace? Reconocer. Este es el pastor, este es un anciano, este es un diácono, este es el líder de jóvenes, este es un hermano que Dios ha puesto para que esté en la alabanza. La iglesia reconoce. Y ellos reconocieron que Silas era un principal en la iglesia. La palabra principal aquí es una palabra en el griego que se pronuncia hegeomai, que significa, literalmente sería la traducción, la translación literal sería más fuerte de. También significa con autoridad, uno que guía, uno que gobierna. Así que eso es lo primero que sabemos de Silas y es muy importante. Era un hombre que tenía liderazgo en la iglesia. Sobresalía entre otros hermanos. Eso es lo que significa la palabra hegeomai, más fuerte de. Era alguien que tenía autoridad, era alguien que podía guiar a otros, era alguien que podía gobernar. La Nueva Versión Internacional lo traduce como que era con buena reputación. Bueno, no es la mejor traducción, con buena reputación. Un principal, la idea era esta, era alguien que tenía autoridad, que podía dirigir, que podía ponerse ahí delante de los demás. Por ejemplo, la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, lo traduce como eran dirigentes entre los hermanos. Esa es la palabra. Alguien que dirigía, alguien que tenía esa autoridad para poder tomar decisiones y orientar. Dios habla hoy, dice, eran hombres de importancia entre los hermanos. Como te he dicho, en la iglesia a los líderes no se les señala a dedo porque tengan un título. Un líder en la iglesia tiene que tener títulos. A lo mejor el título no es lo más importante, pero sí tiene que tener preparación, estudios, tiene que prepararse. Los movimientos carismáticos dentro de la iglesia cristiana evangélica llevaron la práctica de que los pastores y los líderes se convertían en pastores y líderes por la unción, el carisma. Es que tiene el poder del Espíritu Santo y a pastorear y a dirigir. Y algunos eran neófitos en la palabra, no habían estudiado ni en seminarios, ni por su cuenta, autodidactas, ni nada, no conocían la Escritura. Y eso hizo que muchas de las iglesias así, con el carisma carismáticas pentecostales y eso, pues eso, son iglesias que buscan las manifestaciones, que siguen todas estas cosas, pero no tienen el fundamento que se tiene que tener. La iglesia reformada, la iglesia protestante en sus orígenes, era una iglesia bien preparada.
Los pastores y los ministros, los líderes de la iglesia, eran hombres que habían estudiado, que se habían preparado, que conocían la doctrina, que sabían lo que es la hermenéutica, la bibliología y todo lo que se tiene que saber. Y se fundamentaban sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Entonces, un líder en la iglesia tiene que estar preparado. Pero no se convierte el líder en la iglesia porque tiene un título, sino porque la iglesia le reconoce. ¿Qué es lo que reconoce? Que Dios lo ha puesto ahí con autoridad. Cristo dice en Efesios es el que nombra, entre otros ministerios, pastores y maestros. Entonces, la iglesia reconoce el liderazgo de una persona. Si la iglesia te propone para ser reconocido, acéptalo. No peques de modestia, no, porque yo no quiero que se me ponga ahí por encima de otros. No te están poniendo por encima de nadie, se te está reconociendo un ministerio que estás haciendo. Ojalá, hermanos, tuviésemos muchos hermanos como Silas en nuestras iglesias, de los que pudiésemos decir son principales, son guías en la iglesia, son gobernadores, tienen autoridad. Orad al Señor que envíe obreros a su mies. Todos los creyentes deberían tener ese testimonio. Bueno, veo que se nos ha hecho la hora, así que me voy a despedir por hoy. Queridos hermanos, nos despedimos. Quiero recordarte que mañana es jueves, así que como todos los jueves, si Dios nos lo permite, si es su voluntad, 9 de la noche, nos reuniremos en su nombre y estudiaremos su palabra. Amén. Te amo en el Señor. Recibe mi abrazo con todas mis fuerzas y si Dios quiere, mañana espero verte. Que Dios te bendiga.